Hola, si preguntan dónde me metí, me perdí en el camino de la vida. En fin, hace días le hice una pregunta al creador original de Locases. Me permitió hacer recortes para que no sea tan largo. En fin, eso es todo lo que tenía que decir. Los dejo con el coleccionista de historias. ¿Qué ondas, gente? ¿Cómo andan el día de hoy? Les traigo una historia que tenía pendiente de ya hace tiempo. Tocaba un simple granjero, pero no podía sacar de mi cabeza esta historia, por eso he decidido traerla. Después de este capítulo me pondré a trabajar en un simple granjero, por lo que de momento, disfruten de esta historia. Naruto, el coleccionista de historias, capítulo 1. Los pasos reverberaban sobre pasto húmedo por el sereno noctámbulo. El viento susurraba mientras las telas de unas ropas holgadas portadas por un rubio, o lo que se suponía y era un rubio, quitando las ropas que lo cubrían de pies a cabeza, cantaban al unísono mientras danzaban con el viento. Una figura se vislumbró de entre la gris tarde, mientras la figura se postraba frente a las vistas de una corroída ciudad. Las plantas se apoderaron de las edificaciones de cemento, mientras lo que una vez fue una jungla humana próspera, gritaba vestigios de una catástrofe. La figura bajó el gorro de su gabardina beige para obtener mejor visión de la vista que se posaba frente a él. «Te ves tristemente igual de horrible como antes que todo esto comenzara», susurró melancólicamente la voz, que de no ser por las brisas que arrastraron sus palabras, la voz se hubiese perdido entre la ópera del viento y su ropa. Sin mediar más, se acomodó su ropa holgada que cubría todo su cuerpo sin dejar apertura, y tomó rumbo. Imitando sus pasos, un pequeño tamborileo metálico era producido por un rifle de caza Remington 700 que resonaba al son de sus pasos. Venía colgando por el lado derecho de una mochila de campamento todoterreno. La figura parecía preparada para la ocasión que se diese, siendo un indicio la forma de caminar atenuada por su sigilo, siendo su único delator unos pasos húmedos que chillaban con salpicaduras bajo él, por lo que posiblemente fue alguna lluvia caída en días pasados. Los árboles contrastaban con el gris y desolado paisaje, mientras los cielos comenzaron a llorar con una pequeña llovizna que humedeció el entorno para que naturaleza y cielo se vistiesen de acuerdo a la ocasión. Los pasos lentos, calmados y constantes de la figura se detuvieron en seco. De entre las malezas y hierbas crecidas, un retumbar disonante de los ruidos naturales que lo envolvían, se producieron. El origen. Desconocido. Sin mediar, sin rechistar y sin temer, de la funda que colgaba de su pierna derecha, tomó un cuchillo Ka-Bar estándar del ejército. Alzó ambos brazos en defensa mientras la intención de protección para sí mismo lo inundaron. Finalmente, de la maleza y hierbas una figura humanoide surgió, cubierta de pies a cabeza con mugre, heridas y plantas que se aprovechaban de lo que antes fue una persona. Se encontraba lo que solo podía ser descrito como un monstruo, la figura, de cara demacrada, con una mandíbula flotante indicando una clara fractura y descomposición, trató de acercarse a él con paso dolorosamente lento. Todo él, gritaba una cáscara hueca de lo que en antaño fue una persona, pero ahora solo mostraba los vestigios de la catástrofe que toda la ciudad pintaba. Con unas cuencas por ojos, caminó guiado por los olores naturales de la figura, sus cabellos dorados cual sol danzaron siguiendo el vals de su ropa, mientras el viento era la música que bailaban. Un gorgoteo hueco, amortiguado por una flor dorada que de su cuenca izquierda floreció, fue acompañado del movimiento del hueco, que ahora frustrado buscaba a quién fue que produjo ese olor tan vivido, pero que ahora era incapaz de olfatear por la lluvia que se cernió sobre ambos. Con paso pesado y mirada apaciguada por la pena. Velozmente la figura rubia se deslizó tras la entidad para incrustar el arma de defensa en la parte posterior del cráneo, lo que permitió que de una vez por todas el eco de lo que alguna vez fue alguien, pudiera descansar. Que la muerte se apiade de tu resurrección, cantó una oración que le resultó tan natural como respirar. Es una pena, si aún estuviera vivo, quizás hubiera preguntado por su historia, finalizó mientras sin importancia se alejaba de la escena. El eco de los pasos resonaba con más fuerza, mientras la velocidad de caminata se convirtió en un trote ligero. Y con este, el ruido de los objetos varios resonantes desde la mochila. Fue cuando notó entre los grises y desolados paisajes un camino de asfalto, a los costados, vehículos móviles descarrilados con algunos incinerados por alguna especie de explosión. La carretera asfaltada conectaba con la corroída ciudad, lugar que pareció de interés para la figura.
Ya estuvo aquí, dijo la figura de lo que solo podría ser descrito como un joven, de no más de 20 con una cabellera negra, iba vistiendo con una chaqueta de cuero negra que cubría sus brazos por completo. Con unos pantalones vaqueros que si las partes con rasguños poco marcados daban un ejemplo, era duradero y resistente. Se encontraba en su rodilla mientras revisaba el cuerpo. Dime, ¿por qué buscamos a este tal? Ruto. Otra silueta. No infundía una edad superior a los 30 a simple vista. Con cabello café oscuro largo amarrado en una coleta, que se plantaba firme como un roble tras la retaguardia cuidando al azabache que revisaba el cuerpo en el suelo, un cuerpo absorbido por la naturaleza, si la flor creciendo de sus extremidades era un indicativo del poder de la madre naturaleza. Es complicado Itachi, habló con un suspiro evocando cansancio acumulado por los años. ¿Qué es complicado, hermano? Fue la pregunta de la silueta del ahora conocido como Itachi. Es porque, pero las palabras murieron tras una expresión en su rostro que solo gritaba culpa. Sasuke, el joven de cabellos onix volteó a su hermano. Siendo incapaz de verlo a sus ojos, giró su mirada plantándose en el cadáver que resultaba más acogedor para su comodidad. Es por el maestro Minato. Buscas a Naruto porque sientes culpa por lo del maestro Minato. Nada más necesito ser dicho, ya que el espasmo veloz como una ráfaga de electricidad, fue lo que Itachi necesitó para comprender la situación. Comprendo. Vamos entonces, dijo sin mediar más con el afán de continuar su travesía con la esperanza de encontrar a quien buscaban, con la esperanza de encontrar a Naruto. Bang. Bang. Retumbaron los ecos del plomo siendo disparados en los horizontes de la selva de cemento y asfalto. No podía discernir el origen pues su mente maquinaba el rebote para encontrar quién era quien necesitaba ayuda. Pues todos sabían que en el fin del mundo, una bala equivalía a una moneda de oro si tenías suerte. Como contraparte, una bala era una señal de muerte. Sin mediar más rezó una plegaria por el alma del incauto que tuvo que usar su último recurso. Después de todo, si te encuentras rodeado por los huecos, reza por tener balas suficientes para matarlos, si no, deja una bala para ti. No dio importancia al entorno visual, pues la figura del errante optó por plantarse bajo el cimiento de una edificación pseudo derrumbada, dando origen a su lugar de acampada temporal, mientras esperara a que la lluvia cesara. ¿También escuchaste el disparo? Retumbó una voz con un eco que rebotó entre los escombros, para finalmente morir atenuado por las gotas del inicio de otoño. Es una pena. Me gustaría saber su historia, dijo el chico mientras miraba al cielo. La persona tras del por más silenciosa y mortal que le resultara, no le emanaba el más mínimo terror. ¿Puedo preguntar, cómo estás tan tranquilo? Reclamó curiosa la voz. Volteando de reojo, notó la figura de un hombre alto y esbelto, tenía un rostro reptiliano mientras su nariz plana solo reforzaba esa imagen inquietante. Al mismo tiempo que su cabellera negra y larga otorgaba un aire inquietante. ¿Eres, Orochimaru? El científico loco, proclamó sin miedo, mientras comenzaba a hurgar su mochila sin mucha preocupación. Sabiendo mi reputación, ¿puedo preguntar tu falta de temor hacia mí? En su voz la curiosidad se filtraba, de forma tan obvia que cualquiera diría que tenía forma física. Todos moriremos en algún momento, sea ahora o mañana. No tengo por qué temerte, respondió sacando de su mochila una lata de frutas. Sin temor la extendió al hombre mientras él mismo abría otra lata para él mientras hurgaba en su propia lata. Me resultas desconcertante, susurró para ambos mientras con su mano tomaba la lata y la cuchara extendida. Gracias, me lo dicen a menudo. Finalmente el silencio se hizo para con las voces, la lluvia continuaba con su canto. Por la caminata, pudo sentir el frío noctámbulo que comenzó a hacerse presente. Las sombras danzaban estirándose y creciendo más de lo que el mediodía les permitía. Lo que dio origen al atardecer mientras las grises nubes se tintaban en naranja y dorado. ¿Puedo preguntar tu nombre? Ya sabes el mío, pero me gustaría saber el nombre de tan encantadora persona. Rió entre dientes mientras siseaba con carroña en su voz, mientras sus ojos se deleitaban con los recursos que el chico parecía tener consigo. Naruto, soy Naruto Namikaze, dijo sin preocuparse mucho por el sujeto frente a él. ¿Como en hijo de Minato, CEO de Industrias Espiral? Preguntó con emoción en su voz. ¿Tu felicidad se debe a que como el resto crees que esto es culpa de la compañía de mi padre? Preguntó con una risa jovial. ¿Me equivoco? Inquirió casi entre risas. Siendo honesto, no estás alejado, pero tampoco cerca, respondió mientras arrancaba leñas del suelo mohoso del edificio destruido. ¿Te importaría vislumbrarme? Sonrió de oreja a oreja. Ya deberías saberlo, ¿no?
Le pidieron a mi padre la inmortalidad, quizás, una cura para el envejecimiento, dijo entre risas. Cucucu, todos los genios brillantes buscamos eso, río mientras notaba al joven rubio arrojando gasolina a la madera húmeda. Déjame echarte una mano, exclamó mientras arrojaba un mechero con manchas carmesí plasmadas en su chasis de metal. Veo que aún mantienes algo de tu lado carnicero como dicen las leyendas, ¿no? Sonrió mientras atizaba el fuego con una barra de metal. Pero tampoco eres una paloma inocente, ¿no? Sonrió de forma maquiavela mientras la luz de la fogata improvisada resaltaba sus ya atemorizantes facciones. Supongo que lo sabes, ¿no? Dijo mientras una calma desconcertante se plasmó en su rostro. La calma, la paz que su mirada reflejaba le resultaba desconcertante. ¿Esperabas que me pusiera como loco? ¿Que te gritara y te exigiera respuestas? Se burló mientras se reía entre dientes. Pero el silencio fue la única respuesta que necesito. Te diré algo, lo que captó rápidamente su interés, mientras su propia diversión y calma se desvanecía frente al enigmático rubio que tenía frente a él. Habla, dijo con una sonrisa que se atenuaba en una seriedad que no parecía digna del rostro del hombre. Yo te doy 20 balas, 4 latas de comida que te durarán unos 5 o 6 días si las administras bien. La sorpresa fue clara y cuando ésta se desvaneció, una seriedad antinatural se plasmó en el hombre. ¿Y yo qué tengo que dar a cambio?, preguntó mientras sentía un sudor frío corriendo por su espina. Quiero que me cuentes, como el apocalipsis saludo a tu puerta, quiero saber, cómo viviste el origen del fin, sonrió de oreja a oreja mientras sacaba una pluma y un diario. ¿Por qué te interesa algo tan trivial? Era una oferta demasiado buena para ser verdad. Lo que no le hizo tener confianza para con el joven de no más de 20 frente a él. Verás, soy un coleccionista, mientras muchos coleccionan figuras, parte de antes del fin, música inclusive. Yo colecciono la perspectiva de cómo vivieron el origen de la plaga de los huecos, es una afición que tengo, sonrió mientras giraba su bolígrafo sobre el eje de su dedo. ¿Coleccionas historias del origen del fin? Rió entre dientes. Casi sin poder aguantar una tímida carcajada que no quiso abandonar su garganta. Ese es el caso, sí, asintió relajado. Sabía que estabas loco, solo alguien tan abierto de mente como yo sería capaz de acampar en el medio de la segunda ciudad infectada, se burló y rió con carcajadas atenuadas para evitar llamar atención no deseada. No tengo por qué temer a las ciudades, después de todo, soy un superviviente del primer gran hongo, sonrió de oreja a oreja. Estuviste en la ciudad cero. Gritó mientras la hora noche con llovizna los cuidaba de que el ruido se escapara de su conversación. No te mentiré, por lo que sí, yo sobreviví a la bomba que tiraron en la ciudad del origen de los huecos. Una frase fue lo que se necesitó para atraer todo el interés de Orochimaru. Tomó su barbilla mientras reflexionaba sobre la propuesta. Pronto una sonrisa se plasmó en su rostro al momento que su rostro brilló en comprensión. Tú. Gritó mientras se paraba con una sonrisa diabólica de oreja a oreja. Tú eres uno de los 2 pródigos que Minato usó para encontrar la forma de revivir a su esposa. Gritó como si hubiese hecho el descubrimiento del siglo. Industrias Espiral no hicieron el fin del mundo, tu ambición por recuperar a tu madre lo hizo. Ja 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 ja. Se burló con gorgoteos joviales que se inmiscuían entre las carcajadas. Veo que eres tan listo como dicen. Pero te equivocas en algo, yo y mi compañero dimos la fórmula. Los magnates bueno. La pusieron en práctica, si pensó en algo, lo ocultó bien pues su rostro no mostró sentimiento alguno. Solo porque gracias a tu apocalipsis estoy libre en el fin del mundo Q. Te diré mi historia sin que tengas que darme nada Cucu, al menos, mi perspectiva del origen, dijo mientras pequeñas risas escapaban entre oraciones. Lo que también sacó pequeñas risitas de la figura del rubio errante. «Hey, parásito, tienes visita», dijo lo que solo podría ser descrito como una figura autoritaria fuera de forma, vestía en azul con un uniforme pulcro, con desdén y desgana una porra era golpeada entre las barras del lúgubre lugar, mientras se adentraba por los pasillos a una zona alejada del resto de reos, lugar donde se asentaban los reos encarcelados por el descarril que permitieron guiar a sus vidas. La misma figura del hombre se cernió de entre las sombras que lo acolchaban, mientras con una desconcertada caminata se acercó a lo que podría ser la figura de una de las autoridades que administraban el lugar. ¿Visitas dices? Sin mediar y sin cambiar palabras, la celda fue abierta posterior a que unas esposas fueran puestas, marcando una vez el punto de inflexión de su sentencia por los crímenes que en el pasado cometió.
Con pasos reverberantes por el callado lugar se movían entre las sombras de los pasillos aislados, hasta que la luz golpeó ambas figuras y arrancó las sombras que los acolchaban, que el resto de los reos vieron al hombre por el que muchos de ese lugar se encontraban ahí. Seguido de eso, el ruido no se hizo esperar mientras los gritos del resto de prisioneros los inundaba a ambos. «Oye carnicero, ¿a dónde con tantas prisas?», gritó uno tras de sus rejas. «Oye carnicero, eso que veo es una cana». Entre risas y carcajadas los otros vestidos en el naranja enumerado, se burlaron de la pálida figura. «Te voy a matar, experimentaste con mi pequeña». Resaltó un grito que hizo callar al resto de risas. Un hombre, rapado de tono canela, con el odio marcando sus facciones, tomó la atención de Orochimaru mientras notaba el rencor y el deseo de muerte en sus ojos. «¿Tu hija? Puedo imaginar por qué estás aquí, Q», dijo con osadía burlona sin temer por su propio bienestar. «Tu maldito oro», susurró. «Tu», gritó mientras con la gorilesca fuerza que poseía trataba de doblegar el fierro frente a él. «Ni siquiera sé quién eres, mucho menos recordaría algo tan vano y poco relevante como tu hija», cantó sin voltear a notar más el odio del hombre, mientras continuaba su camino entre los pasillos, dejando a la fiera de lado sin importarle que fuese lo que tramase contra él después. Llegó a una sala donde se situaban asientos, frente a un cristal de doble visión. Su presencia se hizo notar al momento de cruzar la puerta. Sus pasos retumbaron en la sala como tambores en una aula vacía, se sentía el eco, se sentía el odio, pero sobre todo, los visitantes podían sentir miedo. Con paso firme pero vago se encaminó a donde el guardia le indicó, notando dos figuras que le resultaban dolorosamente nostálgicas, una mujer rubia de buena figura de quizás no más de 30, y un hombre albino que aparentaba vejez por su cabello blanco con semejanza a las canas, y una rubia sentada en el asiento que se encontraba con un teléfono a mano derecha, mientras el albino esperaba tras de ella. Jiraiya Tsunade saludó con una sonrisa que evocaba asco. ¿Vienen a recriminar que no debía matar por un estúpido sueño? Orochimaru, el maestro Hiruzen falleció días atrás. En su testamento pidió que se te entregase un diario, señaló la mujer, un libro que ya había pasado todos los protocolos de protección. Pasó tanto tiempo que casi olvidaba el sabor agrio de la pérdida. Notó como un guardia tomaba el libro mientras no comprendía cómo sentirse, era una emoción tan inusual que le resultaba desconcertante. Y Orochimaru, habló el ahora conocido Jiraiya mientras tomaba el teléfono. Cuídate, escuche que están surgiendo preocupaciones de un virus extraño, algo de que se propaga de manera desconocida, pero con una mortalidad del 100%, dijo mientras le pasaba el teléfono a su compañera, mientras con la mirada demostraba la lástima que tenía por su viejo amigo. Comprendo, se los agradezco y, fue cuando finalmente el timbre hizo que la conversación tuviese que terminar ahí. Orochimaru sabía que la pareja estuvo esperando un rato, no por nada, lo sacaron justo momentos antes de que finalicen las visitas. Bueno, supongo que esto lo tendremos que dejar para otro día. Veré qué era lo que el maestro me quería decir. Cuídense y felicidades por la boda, dijo mientras de reojo notaba un anillo en el dedo anular mientras se retiraba de la sala sin mediar más palabras. Notó cómo era que los presos estaban siendo liberados de sus celdas, lo que indicaba que iba siendo la hora de su tiempo recreativo. Sus esposas nunca se soltaron a diferencia de otros reos. En el patio, los criminales se juntaban entre sus bandas delictivas, mientras algún incauto se quedaba solo y algún otro que se involucró con algún reo, estaba siendo jalado a la oscuridad mientras los guardias hacían caso omiso de lo que sucedía. Miren a quién tenemos aquí, se acercó un hombre alto y fornido de tez oscura que tenía unos tatuajes que funcionaban como una marca para su grupo. Nada más ni menos que el carnicero, reclamó mientras lo empujaba hacia atrás con un dedo acusador lleno del peso de su odio. Sabes, muchos de aquí están presos por buscar a los malditos que te ayudaron a matar a nuestros familiares, entonces me alegro de ser la inspiración para que estés aquí, exclamó burlón mientras una sonrisa se plasmaba en su rostro. Tu maldito. Grito molesto. Trató de dar un derechazo que fue esquivado deslizándose bajo como una serpiente apoyó su talón en la espalda del fornido hombre. Aplicando fuerza se empujó mientras con sus atadas manos se sujetaba de sus ropas naranja mientras utilizaba el torso del hombre como si fuera su propio centro de masa, mientras con un giro artístico terminó en los hombros del reo. Sin mediar más, ató la cadena de sus brazos y en un movimiento rápido lo quebró. Víctima de la pura técnica y habilidad pulcra, el reo cayó pesadamente sin vida al suelo. La cabeza estaba girada al menos en 180 grados. Todos, tras presenciar tal habilidad y fluidez digna de una serpiente, dieron un paso atrás, temerosos que ellos fueran los siguientes.
Creo que se dieron cuenta que me dejé las cadenas para que se sintieran más cómodos. Recuerden, a mí me encerraron en este lugar por mis crímenes, comenzó calmado. Pero ustedes, su seriedad flaqueó cuando una risa se hizo semipresente entre los diálogos. Pero ustedes fueron encerrados en esta celda para que tuvieran que compartir espacio conmigo. Finalizó mientras la risa se volvía cada vez más difícil de aguantar. Pero en su espina sintió un pico anormal. Este sentimiento era peligro. Con paso firme pero lento se alejó del cuerpo, notó los espasmos que los otros prisioneros parecieron ignorar, mientras se alejó con paso firme pero constante a una distancia prudente del cuerpo, y con él, la atención de todos los reos que no notaron al cuerpo que con ritmo lento se puso en pie mientras temblaba con convulsiones. El ruido finalmente llamó la atención de los presentes. Notó cómo los guardias bajaron rápidamente para notar el estado del cuerpo. O al menos lo que creyeron que era una persona. Un guardia en buena forma trató de ayudarlo, pero sin esperarlo de un momento a otro el prisionero saltó a su yugular mientras de una feroz y bestial mordida, un líquido rojo caía como cascadas mientras el shock era presente, otro guardia apuntó su arma pero en un parpadeo el cuerpo que convulsionaba desapareció. Segundos después la cabeza del guardia armado fue arrancada de un mordisco mientras el guardia que fue mordido en el cuello se ponía en pie, momentos después cargando contra un preso cercano a él. Con fascinación Orochimaru presenció la carnicería. Todo mientras notaba como el preso resucitado con una mano como sapa, arrojó a un compañero naranja a la cerca de metal electrificado, volándola en pedazos. En un destello desapareció. Orochimaru lo notó, eso fue un salto, ahora la criatura, no, la bestia estaba sujeta de una pared como si de una araña se tratase, únicamente por la fuerza de sus dedos. Ya esperándolo con una sonrisa psicótica Orochimaru notó como la bestia saltó hacia el guardia de la torre de vigilancia, mientras con un movimiento veloz amputaba el apéndice izquierdo de susodicho guardia. Esto es fascinante. Esto es maravilloso. Gritó extasiado notando a la criatura y cómo acababa con facilidad con todo lo que se pusiese frente a ella. Espera, ¿tu primer encuentro con un hueco fue con su mutación de pesadilla? Preguntó con una sonrisa incrédula mientras con vigor anotaba la última observación. ¿Puedes creerlo? Dijo finalizando su extasiante relato. Esto es nuevo. Creía que las pesadillas aparecieron como una variante activa de la enfermedad de los huecos. Pero dado a lo que acabas de contar puedo notar que no es el caso, tomó su barbilla mientras parecía borrar algo en páginas anteriores del gran diario, en lo que Orochimaru supuso y era una actualización de la información que tenía. Ya que estamos entre amigos, ¿qué información tienes sobre los pesadillas? Preguntó burlón y divertido. Comenzó tomando su barbilla mientras notaba que Orochimaru tenía su propia libreta de investigación o diario de criaturas para el caso. Creo que una variante de pesadilla hueca se da cuando un humano con exceso de dopamina, pero en gran estado físico se ve infectado. Como sabrás, la variable de hueco es fuerte, no como un hueco tanque, pero es fuerte y tiene la agilidad de un hueco cazador, por lo que se mueve por los edificios como una maldita araña, pero tiene la ventaja que puede utilizar sus fibras musculares para moverse entre edificios columpiándose como si fueran el hombre araña, dijo revisando sus apuntes. Ya veo, sonrió mientras agregaba un poco de información a sus propios apuntes. La noche se cernió sobre ellos. Pronto la única luz provenía de la hoguera que hicieron con la basura del corroído lugar, la lluvia nunca cesó, es más, se atrevería a decir que hoy era más fuerte. Prácticamente los arrullaba para que descansaran, evocando emociones de reconforte que gritaban tiempos pasados. Naruto, escucho la voz del hombre. ¿Tú has visto a un hombre albino, o una mujer rubia? Preguntó sin mucha esperanza. Encontré el cuerpo de una pareja hace unos meses, parece que se quitaron la vida ya hace unos años por cómo los cuerpos estaban corroídos, dijo sin pelos en la lengua. ¿Puedes decirme en qué dirección? Estaban en un pueblo cercano entre el sur y el este. Todo el pueblo fue devastado. No sé si son a los que buscas, pero sí, murieron años atrás, ya veo, canto sin muchas ganas. ¿Quieres quedarte vigilando tú? ¿O me quedo yo? Preguntó Orochimaru con una sonrisa socarrona. Te permitiré los honores, asintió mientras tomaba su mochila, y la posicionaba tras de su cabeza con el afán de usarlo como para reposar. ¿De verdad que no me tienes miedo, eh? Se rió mientras notaba al chico que se encontraba hasta dándole la espalda. No tengo por qué, todos vamos a morir, y si me matas solo aceleras el proceso, dijo con desdén. ¿Qué? ¿Es que acaso vas a morir? Preguntó entre risas. Sí, fue su respuesta cortante.
Veo, finalizó la conversación mientras notaba las nubes que gracias a su llanto opacaban el brillo de las estrellas. Los cuerpos de la pareja, ellos son, los maestros y padres adoptivos de mi papá, por ende, mis abuelos adoptivos, dijo sin voltear a verlo. Lo sé, finalizó seco y frío, sin pena alguna por algo tan común como la muerte, que en estos tiempos abundaba a montones. El amanecer tocaba la puerta, los cielos siempre grises no se hicieron esperar, dando la bienvenida al sol tornándose dorados para él por unos instantes. En algún momento dejó de llover. Ahora, solo quedaban las gotas renuentes del huracán que los golpeó el día anterior. Y durante toda la noche, Orochimaru no pegó el ojo, mientras dejaba que el joven rubio descansara. Abrió los ojos, notando el sol prominente, sin mediar más se puso en pie. Sin preocupaciones, sin mirar atrás al hombre que también se alzó para tomar su propio rumbo. Salió del edificio, con paso firme y constante. Orochimaru hizo lo mismo, pero con dirección contraria justo por donde el rubio venía. La ciudad parecía desolada por el momento. Naruto sabía que toda la concentración de las grandes masas se encontraría en algún punto específico. O más bien en quien disparó el día anterior. Caminó notando el lúgubre lugar, repleto de lo que antes fue vida y ahora solo quedaban las cenizas de un pasado mejor. Escuchó un gruñido, seguido de una respiración gutural proveniente de las sombras de una tienda minorista, de la cual notó una figura encorvada con gran joroba y una espalda con la carne pegada hasta los huesos. Notó que las cuencas estaban vacías, no le pareció extraño por lo que con paso calmado y relajado continuó su camino sin molestarse en matar a la criatura, siendo que la criatura también lo ignoró. Se estaba acercando al centro de la ciudad, lo que inevitablemente significaría un encuentro directo con un gran número de criaturas. Con agilidad saltó sobre un vehículo carbonizado. Se aferró a un barandal oxidado de un balcón y con una voltereta quedó sobre la barandilla. Con un salto ágil logró aferrarse a duras penas al poste de luz que por gracia divina logró sostener su peso. Subió haciendo uso de un poco de fuerza. Estando arriba con un salto, subió al balcón del tercer piso para pararse en el barandal y finalmente saltar al techo aferrándose para subir con un esfuerzo moderado. Como era de costumbre por los estándares de construcción del viejo mundo, todos los edificios estaban casi pegados, lo que el rubio aprovechó para comenzar una carrera por el borde de los edificios departamentales y algunos que en antaño fueron algún local de algún tipo. Su carrera se detuvo cuando notó sin sorpresa alguna que los edificios comenzaron a rascar el cielo, lo que le imposibilitaba continuar esta forma de viaje seguro. Se dio cuenta de un cable de poste cortado, parece que no era el primero que pasaba por esta ruta, también se imaginaba que tampoco sería el último. Saltó sin temor mientras estiraba el brazo para tomar el alambre de cobre. Lo tomó con ambas manos e hizo un pequeño péndulo mientras esperaba el punto medio para soltarse. Cayó y al momento del impacto rodó por la superficie del suelo, hasta que quedó en pie. Continuó su caminata tranquila, con la diferencia que ahora el ruido de sus pasos era ahogado por un sigilo mortal perfeccionado a lo largo de los años. Con el sonido de sus pasos ahogados continuó su caminata por el centro, mientras despreocupadamente notaba un grupo de personas de piel desnutrida, tez verdosa y amarillesca con alguno que otro con parches de piel faltante, mostrando con orgullo su carne pútrida. Con los más extremos con algún apéndice u órgano visible faltante. Notó que había un grupo que estaba en círculo mientras se sostenían en pie por sus cabezas, mientras creaban un soporte improvisado entre ellos. Se encontraban bajo una pendiente que en el pasado pudo haber sido pasto decorativo para alguna zona de reunión o centro comercial, pero que ahora eran cubiertas por malezas muertas de su estatura. Continuó su camino ignorando las gradas ya que no tenían motivos para pelear con esos monstruos. A su vista llegó un cuerpo que reposaba en un vehículo o lo que fue un vehículo. Caminó para notar mejor su figura. Era una chica de cabello rosa, de lindo rostro si se lo permitían pero con una frente prominente. Habían arrancado carne a mordiscos en diferentes partes: yugular, hombro, brazos y piernas. No estaba seguro si fue antes de la lluvia o después, pero notó a primera vista que parecía que alguien cortó sus talones para evitar que pudiese correr y escapar. No parecía que se hubieran aprovechado de ella, ni mucho menos, por lo que solo podía imaginar que esto fue hecho por sadismo, quizás con fines de diversión. Esta obra de arte tenía la firma de Orochimaru por donde se viese. Notó el revólver que se aferraba a su mano, a su izquierda, un casquillo solitario, claro indicativo que le dieron la oportunidad de convertirse, o acabar ella misma consigo a fin de evitar volverse un monstruo.
Sus pertenencias estaban impolutas mientras una mochila abarrotada de recursos se plantó frente a él. Sin pensarlo, como carroñero la abrió para buscar entre esta que le sería más beneficioso. Noto a primera vista, unas latas de comida, bien preservadas por lo que las guardo. Noto una bolsa con un kit de primeros auxilios, seguido de unas varias armas sin munición. Si le preguntaran a Naruto, diría que le dejaron las armas como alguna especie de broma retorcida, con el afán de que supiera que pudo salvarse si hubiese tenido mejor suerte, incluso cuando no fue su caso. Entre las cosas noto un carnet de identificación de la Universidad de Konoha, conocida en antaño por su calidad en la enseñanza. No hacía daño ojear por lo que se dio el gusto. Sakura Harunoe. Supongo que tuviste mala suerte. Guardo el carnet, quizás a futuro le serviría como moneda de intercambio para algún conocido que esta chica tuviese. Era una broma retorcida, pero no podía negar que estos tiempos habían sacado la peor parte de las personas, la peor parte de los humanos. Sin mediar más ni desviarse por banalidades, tomó todo lo que le pareció de utilidad, hasta finalmente desaparecer entre los desolados y fríos páramos de nubes grises, vegetación moribunda, y muertos que caminaban entre los hombres. Sabía que muchas de estas plantas estaban muertas por los efectos de las bombas que tiraron con el afán de suprimir la propagación de este virus. No los culpaba, en su lugar hubiera hecho lo mismo, una pena que no funcionara. Sintió como un moco bajaba por su nariz, dio el crédito a lo frío del ambiente, pasó su mano enguantada por su nariz, y con flojera notó un líquido rojo oscuro, que de no saber que era sangre lo hubiera confundido con el alquitrán. Bueno. Quizás está avanzando más rápido, dijo despreocupadamente mientras notaba una vez más el cuerpo de la chica. Espero descanses en paz y que la muerte te reciba con los brazos abiertos. Soltó una rápida y pequeña oración mientras continuaba su rumbo desconocido. O ese hubiese sido el caso, de no ser por los pasos veloces y desesperados que pudo escuchar en las lejanías. Junto a los pasos escuchó el chillido gutural de una pesadilla hueca, y con la melodía del apocalipsis le siguió una sonrisa emocionada que su rostro no pudo evitar esbozar mientras corría con rumbo y dirección al ruido. Tomó su Remington, comenzando a buscar a quien fuese que estuviese corriendo, con el afán de poder coleccionar una historia más. ¿Qué ondas gente? ¿Cómo andan? El día de hoy les traigo un capítulo nuevo de esta historia que veo que les encantó, así que sin más. Yo sé que ustedes vinieron por esto y acá lo tienen. Naruto el coleccionista de historias capítulo 2. Casi pudo escuchar los ecos del rugido bestial que rebotaron en la ciudad como si fueran su patio de juegos. Si fuera otra persona estaba seguro que no podría discernir una dirección aparente, pero no le resultó problemático en su caso. Sin muchos problemas lo ubicó entre el norte y el oeste. Por lo que comenzó con trote veloz para con rumbo al ruido. En su carrera esquivó un grupo de autos que bloquearon su camino, saltó uno, arrojó su mochila por encima de él mientras ágilmente desamarraba su enfundado franco. Con un salto de gimnasia digno. Atravesó una ventana rota del vehículo, para finalmente rodar y caer del otro lado. Su mochila cayó pronto y con su brazo derecho extendido la alcanzó por la correa, mientras el peso del contenido casi le hizo perder el equilibrio. Con reflejos de una araña tomó el rifle con la mano izquierda, haciendo que el peso del armamento le reajustara el centro de gravedad para volver a recuperar su equilibrio. Satisfecho por su pirueta, solo él y los vientos gélidos supieron qué puntuación darle. Como un evento cronometrado, escuchó pasos retumbantes por uno de los edificios adyacentes a la demacrada carretera. Más bien, apuntó con precisión digna de un experto, a la ventana del edificio de su derecha mientras esperaba con su mira en la ventana del tercer piso. No tuvo que esperar mucho cuando una figura encapuchada de pies a cabeza. Saltó de la corroída edificación, notó inmediatamente que traía algo entre brazos. Pero sin distraerse más, regresó la mira de su flanco al edificio. Por favor huye, corre antes que llegue él, pero sus súplicas fueron brutalmente atenuadas por un grito que solo podía ser comparado con una forma de tomar oxígeno de forma gutural. La figura de la persona cayó sobre un vehículo, que ayudó a semi-amortiguar su caída. De la ventana saltó una figura humanoide, que inmediatamente cayó en un poste. Lo redobló por su peso mientras un sonido de la pólvora se hizo presente de manera inmediata. Como el chasquido de metal chocando con metal, el proyectil rebotó y se desvió sobre la cabeza calva y corroída, si las protuberancias hablaban por sí mismas.
La figura humanoide cambió su objetivo de la chica a la amenaza latente más próxima. Tenía zarpas por uñas, su mandíbula se partía en una boca de 3 lados, la musculatura era visible y clara mientras podía distinguir a simple vista, protuberancias como flores saliendo de algunas partes del cuerpo tales como hombro, abdomen inferior izquierdo y alguna especie de protuberancias fúngicas entre las entrepiernas. Todas sus venas eran moradas, mientras podría decir con toda certeza que la boca triple se abría hasta dar un aproximado de una cabeza humana. De su torso como una defensa maquiavela, 4 huesos que podrían ser costillas mutadas salían a todo esplendor. Justo a tiempo, sonrió el joven rubio de oreja a oreja. Sin sorpresa alguna notó como el poste de luz se dobló mientras en lo que pareció un destello de velocidad, la criatura desapareció. De reojo notó una figura humanoide. El pesadilla estaba en la pared a su derecha mientras se sostenía del muro con únicamente sus dedos y fuerza bruta. Pronto en otro destello desapareció, lo que inmediatamente le hizo rodar al frente, esto le permitió evitar un zarpazo que como un bombazo de aire. Dejó unas zarpas de 4 garras en el suelo, pareciendo como si algún vehículo de carga hubiese tratado de arrancar tierra con alguna garra mecánica. Rugió mientras el rubio ágilmente desenfundaba su cuchillo militar. Antes que se moviera la criatura, comenzó a esquivar lo que parecía y eran los intestinos de la criatura, siendo arrojados como una forma de tela de araña macabra para poder atraparlo y enredarlo, aprovechando la pequeña contracción gutural de la criatura. Cargó contra ella en lo que esperaba que volviera a tragar sus intestinos nuevamente. Con un último tirón todo lo que la cosa soltó, estaba de vuelta en ella. Mientras velozmente trató de encajar otro corte con sus zarpas. Casi pudo sentir la pequeña onda de viento que emanó del ataque, pero de último momento lo pudo esquivar, tomó el cuchillo con un agarre inverso mientras desviaba un segundo intento de partirlo en 2. Se sumergió en el movimiento bruto del monstruo mientras deslizaba su brazo pútrido sobre su cabeza mientras desviaba su centro de gravedad. Cuando el monstruo notó que perdía el equilibrio, comenzó a soltar gárgaras, los ojos del rubio se abrieron de par en par mientras tomaba distancia. Finalmente arrojó una amalgama de jugos gástricos y ácidos estomacales en un cóctel mortal que solo pudo evadir rodando hacia un costado. Parpadeó y notó como ahora la bestia tenía una roca del tamaño de un vehículo, que arrojó para rumbo con él. Mientras al monstruo le tomaba unos segundos recuperar la compostura después de arrojar algo de tal magnitud a su presa. Naruto cargó hasta que finalmente se deslizó por una de las piedras. Para notar con horror cómo la criatura ahora estaba sobre él, lista para tratar de probar un mordisco de su carne nuevamente. Velozmente giró el cuchillo sobre su mano, hasta que de un agarre inverso lo logró clavar en el suelo corroído de asfalto. De un tirón detuvo su avance y con esto le siguió una dislocación de su brazo de manera involuntaria. Tiró su cuerpo en una pirueta casi imposible mientras giraba sobre su eje sobre el suelo con el afán de ponerse en pie, una vez más. La criatura cargó nuevamente contra él. En lo que se sintió como un parpadeo. Tenía su boca abierta de par en par, lo que le hizo darse cuenta de una posibilidad remota. Giró su cuchillo nuevamente para tomarlo firme. Y en lo que parecieron microsegundos, el arma se incrustó en la boca atravesando internamente su cráneo para que finalmente el vuelo del monstruo siguiera flácido y sin rumbo. Pero la velocidad del monstruo no le dio tiempo de soltar el cuchillo, por lo que fue tirado conjunto al cuerpo del hueco que volaba cual trapo. Fue cuando sintió el tirón que pudo reaccionar para finalmente soltar el arma blanca, ahora con su otro brazo magullado. Rodó unos segundos sobre el asfalto que olía a tierra mojada con pasto húmedo que brotaba por las grietas. Mientras finalmente podía respirar tranquilamente en lo que se sintió como una pelea de 1 hora. Quedó viendo el cielo gris, las brisas golpearon su rostro balanceando sus cabellos, mientras instaba a los mechones rubios a un vals. Su pecho subía y bajaba a son del corazón a 1000, mientras sentía su cuerpo pesado. Descendido como un trapo mojado se encontraba Naruto sobre el asfalto desquebrajado. Sus ojos cansados, su corazón a 1000. Y su cabeza dando vueltas. Cuando sintió como si por fin pudiese ponerse en pie, se sentó, volteó a la mujer. Luego miró sus alrededores. Había pasado tiempo desde el brote. Por lo que las ciudades ahora estaban solamente infestadas por huecos más recientes y los mutantes que nunca parecían corroerse. Sin mucha preocupación se levantó, tomó rumbo al cuerpo de la misteriosa figura, con paso lento, calmado y tranquilo. Notó cómo respiraba exasperada, la mirada de horror en su rostro parecía indicar que no estaba acostumbrada a este tipo de acción frenética. Naruto supuso y era una superviviente de algún campamento.
Luz del amanecer. Si la manta que traía para cubrirla era algo, con ese logo de un sol al amanecer y, no pudo evitar un escalofrío cuando un recuerdo borroso golpeó su mente, permitiendo que las imágenes vividas de lo que Naruto solo podía describir como un grupo sectario purista, trataba de mantenerlo alejado de todo tipo de tecnología. A estas alturas, realmente no culpaba a la chica por escapar de ese lugar, siendo honesto. Prefería el fin del mundo antes que pasar un minuto en ese lugar. La persona lo vio. Naruto pensaba que era una mujer por la figura a simple vista. Curvas, pecho, glúteos. El cabello era corto, quizás hasta sus hombros o un poco más arriba. Era un cabello negro sedoso. Quizás azul oscuro. La mujer lo vio con horror. Casi como si temiese por su vida. Si fuera un sádico, Naruto estaba seguro que haría una sonrisa pervertida y gestos sugerentes. Por menos bellezas han masacrado asentamientos enteros. ¿Estás bien?, preguntó mientras calmaba sus divagaciones. La chica pareció desmayarse en el acto. Parece que el cansancio y la adrenalina finalmente cobraron factura. Quedé. Puf, no pudo evitar el suspiro exasperado al notar la confianza que la mujer le tomó tan pronto. Bien, más te vale que tu historia valga la pena, si no, te arrojo a los lobos, negó indignado y molesto. Dos pasos cantaban a destiempo, la figura de dos pelinegros caminaban uno al lado del otro. Mientras con paso calmado parecieron llegar a la carretera que vomitaba vehículos incinerados. Olor a ceniza, pero sobre todo, sangre. Ese olor nunca abandonaba las carreteras adyacentes a una ciudad. Supongo que ya sabemos a dónde se fue. Quien habló fue Itachi, sus pasos eran los menos bullicios. Pero era el que se encontraba unos centímetros detrás de su hermano cuidando su espalda. Puedo imaginarlo. Pero, no pudo continuar cuando notó la figura de un hombre mayor. Estaba tirado en la carretera. Podían decir que estaba muerto si la mitad del torso para arriba que estaba viendo el suelo era un indicio. Si no, también ayudaban el torso para abajo que se encontraba estrellado en un vehículo destruido. ¿Crees que fue él?, preguntó el hermano mayor. No, negó mientras se encaminaba para con el cuerpo. Esto es obra de un tanque. Digo que lo partió a la mitad y después lo mató. ¿No se lo comió?, preguntó mientras se acercaba a su hermano. Parece que no tenía la necesidad. Oh bueno, mira, señaló a las piernas. Itachi notó que desde la nueva perspectiva no era el torso con ambas piernas, solo era la pierna derecha lo que era visible porque la izquierda fue devorada. ¿Y quién es?, preguntó el mayor. Sin preocuparse mucho volteó el cuerpo, notó una figura pálida de cabello largo y negro. Si le preguntaran a Sasuke diría que los rasgos de este hombre se asemejaban a los de una serpiente. Orochimaru, dijo Itachi mientras recordaba el rostro de un hombre que nunca pudo ser borrado de su mente. ¿El carnicero?, preguntó Sasuke alejándose finalmente por el mal hedor a podredumbre que emanaba. Sí, ese mismo, dijo Itachi que tuvo que tapar su nariz mientras abanicaba el aire con el afán de evacuar el mal olor. ¿Crees que se infectó?, preguntó sin mucha pena por el muerto solitario. No, si lo hubieran infectado, su cuerpo ya estaría siendo absorbido por la naturaleza. Desecho las preocupaciones del mayor. Siempre me sorprende cómo el cadáver de un hueco es tan buen fertilizante. No comprendo cómo Naruto y tú pudieron crear algo así. Ni yo, Itachi, ni yo, respondió melancólico mientras notaba la ciudad al horizonte. Tomó una respiración rápida y miró a su hermano. ¿Continuamos? Sí, respondió sin mucho ánimo el mayor. Abrió los ojos. No sabía dónde estaba, pero pudo sentir tranquilidad. Su cabeza le dolía. Fue al abrir sus ojos que notó cómo era que una tenue luz naranja iluminaba la zona. Notó una figura. Era un joven rubio quizás de su edad que estaba atizando el fuego. La comprensión la golpeó rápidamente. Se sentó de golpe y pronto se arrepintió cuando sintió como si su cabeza fuese a explotar. Señor Bigotes, gritó mientras desesperadamente comenzaba a asfixiarse por su desesperación. ¿Hablas de tu perro?, preguntó mientras el joven le señaló una figura perruna. Estaba sentado a su costado y lo notó más vivido que antes. Cuando el animal notó que su dueña estaba despierta, no dudó en saltar hacia su regazo con su cola ondeando energética de izquierda a derecha y viceversa. Linda mascota. Deberías conseguirle un buen dueño, respondió sin pelos en la lengua. ¿Qué?, preguntó la chica consternada. Soy Naruto, creo que pude ver en tu antebrazo una mordida. ¿Estás infectada, no? Su pregunta la tomó por sorpresa. Este joven estaba tan calmado, como si fuese lo más normal del mundo. Espera, ¿tú no tienes? Para nada, desechó sus preocupaciones.
mientras con una sonrisa disfrutaba de ver la realización entre la mascota energética y la chica que inconscientemente pareció acariciarla. ¿Es por eso que te echaron de Luz del Sol? Fue su siguiente pregunta. Un escalofrío no se pudo evitar cuando la chica pareció recordar memorias que le resultaban agrias. Eso imagino que es un sí, tomó su barbilla. ¿Sabes, qué te parece un trato? Sonrió de oreja a oreja. ¿Qué trato? Preguntó la tímida chica mientras resguardaba su figura bajo su manta. Te doy 4 latas de comida, una Glock 47 y una bala. Con eso podrás vivir los días que te quedan con toda tranquilidad, y para cuando comiences a convertirte, puedes pegarte un tiro para no convertirte en un hueco, dijo mientras su sonrisa nunca lo abandonó. ¿Y qué pides a cambio?, preguntó escéptica, tratando de resguardar su figura con aún más recelo. Quiero que me cuentes cómo viviste él, ¿no? La respuesta rápida, tajante y contundente lo tomó por sorpresa. ¿Qué? Preguntó con una risita. No quiero recordar eso, no quiero hablar de eso. No te conozco, no quiero que sepas cómo viví el inicio del infierno. Un suspiro del rubio no se pudo evitar, mientras con una sonrisa desechaba sus preocupaciones. Tranquila, es normal, muchos odian ese día, es por eso que me dedico a coleccionar esas historias. ¿Coleccionas historias del origen del apocalipsis? La incredulidad era palpable y casi tentó a Naruto el darle un zape por preguntar algo que él mismo acababa de afirmar. Si colecciono historias del origen Hinata. Mi nombre es Hinata, dijo con la duda impregnada en su respuesta. Bonito nombre. Finalmente el silencio los acolchó, Naruto no quería hablar más. Y el ambiente noctámbulo no se prestaba para conversaciones ruidosas. Podía escuchar mutados por doquier. De hecho, le sorprendía que no tuvieran un toro o un cazador sobre ellos a estas alturas. Sobre todo por el grito de la chica. Tuvo que carraspear su garganta, ya que la resequedad le hizo que su voz se quebrara. Naruto, habló nuevamente. ¿Sí? Respondió sin mucho interés. En este momento estaba revisando las protecciones de la pared. Después de todo, estaban en un refugio que el rubio improvisó mientras la chica estaba inconsciente. Tapizó la pared con muebles del departamento que estaban invadiendo en estos momentos. Y acribilló la puerta con más muebles, mientras creaba un área segura en lo que podría ser llamado la sala de estar, mientras únicamente se encontraban 2 colchonetas, que servirían como camas para pasar la noche. ¿Puedo pedirte un favor? El rubio apagó la fogata, mientras con tranquilidad comenzaba a tomar asiento en su colchoneta. Depende, fue su única respuesta. ¿Puedes llevar al señor Bigotes contigo? Fue la segunda vez que su voz se quebró, pero esta vez, no era porque su garganta estuviese seca. No, fue su respuesta directa. Por favor, suplicó entre susurros. También estoy muriendo. La sorpresa de la chica era visible, notó al rubio y pudo vislumbrar su figura mucho mejor cuando la nube que opacaba a la luna llena se abrió paso para que pudiese verlo mejor. Había arrojado su chaqueta a un costado, su camisa también se arrancó de su cuerpo para mostrar con orgullo su torso, en su cuello, una mordida, parecía tener un hongo o planta creciendo en esta. De su nariz, pronto una lágrima de sangre brotó, fue rápidamente secada por el chico mientras con desdén miraba a la mujer frente a él. Esa mordida, estás infectado por más de un mes, dijo en shock mientras notaba que casi podía ver esporas salir de esa infección. ¿Cómo es que tú? La sorpresa casi hizo que delataran su ubicación. Lo que sacó una risa del chico. Cáncer, dijo sin mucho interés. ¿Qué? Antes de infectarme tenía cáncer por unos experimentos que hice con mi amigo. En su cabeza, Hinata no comprendía cómo este tal Naruto seguía vivo. No estaba segura si esa era toda la verdad. Pero como el cáncer podría, su rostro se agrió en disgusto. Mientras un suspiro derrotado salía de él. El virus parásito antes de subir a mi cerebro, está devorando las células mutadas. Antes, las células cancerígenas se reproducían más veloz de lo que el virus podía consumirlas, por lo que no tenía la necesidad de llegar al cerebro, ya que ve más fructífero fortificarse para mejorar su tasa de supervivencia. Y para eso se ayuda de las células cancerígenas mutadas. Una tos extrema le hizo preocuparse, mientras notaba como lo que parecía un chico enérgico ahora era un hombre demacrado por el fin de los tiempos del hombre. A estas alturas, el virus es más veloz que el cáncer. Mi cuerpo hace tiempo comenzó a producir más células mutadas. Mi sistema inmunológico detectó esta enfermedad como una nueva especie de leucocitos y ahora produce células cancerígenas para retener el virus. Ya es insostenible, Omni. La chica vio con horror al joven, podía notar lo que decía, hasta cierto punto era lógico. ¿Pero cómo funciona el virus? ¿Para qué?
Primero te destruye como un virus cualquiera, luego te parasita. Por eso digo que es un virus parásito, porque dices que es insostenible que tú... Bueno. Ya sabes, no estaba muy segura si era la pregunta adecuada, pero era para la que deseaba una respuesta. Mi cuerpo produce tantas células mutadas, que exigen una cantidad de nutrientes tan ingentemente inhumana, que a estas alturas soy más un estómago con piernas viviente, y para todo lo que mi cuerpo necesita para seguir subsistiendo. Cansado negó con la cabeza. Ya no es viable, ni mi sangre, ni mi mente pueden seguir el ritmo que mi cuerpo necesita, y Nata, prácticamente me están devorando día con día, y lo único que puedo hacer es dar más y más alimento para permanecer con vida. Veré hasta dónde soy capaz de llegar, pero, yo no creo durar mucho más. ¿Cuánto tiempo llevas? 2 años. Estoy infectado hace 2 años. El cielo falso del departamento en este momento le resultaba tan gratificante, que su vista cansada se plasmó en él. ¿Por qué me tienes la confianza de contarme esto? Cuando no te conozco de nada, Instituto de Fuego, hace 10 años, ¿recuerdas? Te molestaban porque te gustaba tener el cabello corto. Te decían la niña niño y te trataban de poco agraciada y poco femenina. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. Con shock miró al rubio, finalmente, pudo reconocerlo. Su mente lo enmarcó como el amable chico que la cuidaba de los matones. Ella creía que eran buenos amigos hasta que por culpa de su padre tuvo que mudarse. Ese pensamiento le resultaba agrio, ni siquiera quería recordar a ese hombre en estos momentos. Siempre me resultaste una chica linda, nunca tuve el valor de hablar contigo. Jeje, se rió entre dientes casi regresando a su antiguo humor. Éramos muy jóvenes, se rió entre dientes. Padre no me hubiera, pero esa afirmación fue seguida por el chasquido de su lengua molesta. Pronto, todo su rostro se agrió. ¿Aún quieres que me lleve a Bigotes conmigo? Preguntó entre risas socarronas. Ese sí, no se sorprendió, después de todo, él iba a vivir más tiempo que ella, quizás podría encontrarle un dueño en lo que él mismo moría. Supongo que viviré un poco más que tú, veré si puedo encontrar una buena familia de acogida. Pero antes de nada, ¿fue el pesadilla el que te mordió? Su respuesta fue una negativa con la cabeza. Lo que formó un pensamiento agrio en el rubio. Podía imaginar cómo iba a terminar esta conversación y no le agradaba. En el campamento me arrojaron a los huecos cuando no quise permitir que mi hermana se casara con un viejo rabo verde. El rubio tomó su barbilla pensativo. Lo miraba como algo factible en ese campamento. ¿Tu hermana está bien? Está muerta. No se sorprendió ya a estas alturas, en el fin del mundo esto era lo más común. ¿Quién es el líder actual del campamento? La cara de la chica se frunció. Estaba claro que el líder le disgustaba. Mi padre. Eso explica mucho. Supongo que eso es lo que pasa cuando cambias libertad por seguridad. Pierdes ambas. El silencio cayó sobre ellos. No era cómodo, pero tampoco incómodo. Era un punto medio que por la conversación que tuvieron, hasta resultaba gratificante. Naruto, la chica ya muy insegura. ¿Sí? Mañana, ¿puedes matarme antes de que despierte? No le sorprendió la petición, ya a estas alturas, esa era la petición más razonable que la chica le podía hacer. Claro. Supongo que puedo hacer eso. Un mutante menos en el mundo, pues era algo que generaciones posteriores iban a agradecer igualmente, por lo que era un ganar y ganar. Él mismo comprendía que a estas alturas ese virus estaba tan mutado, que ya no creaba los huecos del inicio del origen. Por lo que no era de extrañar que las ciudades estuvieran infestadas de solo mutados. El silencio los envolvió una vez más. Ahora acompañados por una melancolía de tiempos pasados, que retumbaban en sus cabezas como tiempos desperdiciados por mentes que buscaban mejores finales y cierres, denotando desprecio por su actualidad, que ahora solo era un brillante recuerdo para el que se aferraban. Los hermanos arribaron a la ciudad al amanecer con un ritmo de caminata calmado. Se encontraban en lo que solo podía ser descrito como un centro comercial, o lo que fue en su pasado un centro comercial. Notaron un grupo de huecos normales. 3 para ser exactos, que estaban en un círculo bajando por las escaleras de la entrada para el mall. Su presencia fue rápidamente notada por los 3 monstruos, que sin mediar comenzaron a caminar, luego a trotar y finalmente se encontraban en una carrera entre ellos por quién era el más veloz para alcanzar a los hermanos. Sasuke, encárgate de ese, señaló al de la izquierda. Yo me encargo de estos, siempre queriéndote lucir, no cambias, negó con una sonrisa. Sasuke extendió su pie izquierdo, con el derecho se impulsó para girar sobre su eje y finalmente incrustó un cuchillo militar SS6 en la parte posterior del cráneo de la criatura. Fue casi artístico.
Volteó a su hermano y notó a los infectados ya muertos a sus pies. Una ceja alzada fue todo lo que necesitó para entender qué era lo que su hermano estaba preguntando. En el inicio, los huecos se agrupaban en olas de muertos que devoraban todo lo que se ponía enfrente. Yo estuve en la segunda ciudad, o para ser exacto, yo estuve cuidando esta ciudad cuando el brote comenzó. Estoy acostumbrado a matar olas de huecos, Sasuke negó con una sonrisa apenas visible. Pronto pudo sentir intriga cuando se preguntó el por qué no persiguieron a Naruto. ¿Seguimos?, preguntó Itachi, notando las preocupaciones de su hermano. Oh, sí. Es solo que, el silencio se hizo, y finalmente negó con la cabeza. No es nada, vamos. Hubieran continuado con normalidad, pero notaron un cuerpo reposado en un vehículo, o más bien, lo que debió ser un cuerpo. Ahora, solo era restos de carne pegada por algún milagro al hueso casi podrido. El tiempo no había sido grato con esta persona. ¿Quién podría haber sido?, preguntó Itachi. El cuerpo le resultaba irreconocible como humano. Menos como hueco. Ni idea, parece que se llevaron las cosas más importantes de su mochila. Bueno, más bien se llevaron todo. Le arrojó la mochila de supervivencia que estaba prácticamente vacía. Estos carroñeros no perdonan nada. No, negó, ya que una vez más pudo ver el verdadero color de las personas en el fin del mundo. Mejor sigamos, quizás aún está cerca. Llamó Sasuke a su hermano. Claro. El sol saldría en cualquier momento. No había pegado el ojo en toda la noche. Estaba esperando que la chica se durmiera para que finalmente pudiera cumplir su cometido. Notó que su pecho oscilaba subiendo y bajando con calma. Naruto se sentó al costado de la chica, podía notar que su rostro a momentos mostraba disgusto, no estaba seguro pero apostaba a que eran pesadillas. Con delicadeza para no despertarla, tomó su cabeza, podía decir con toda certeza que se encontraba en la fase del sueño REM, por lo que reacomodaran su cabeza no la despertaría. Al menos no con facilidad. Tranquilamente comenzó a acariciar su cabello con delicadeza. Una sonrisa melancólica se plasmó en su rostro. Suponía que esto era la empatía de la que presumía haber perdido tiempo atrás. Abrió su boca para hablar, pero no estaba seguro si podría decir alguna palabra sin que su voz se quebrara. Tranquila, susurró de buenas a primeras. Ya está bien, ya estarás bien. Parecía que lo único que necesitaba era compañía. El perro se acercó para recostar su cabeza en el estómago de la chica, de alguna manera comprendiendo la situación, también con el afán de reconfortar a su ama. Naruto lo acreditó a que decían que los pastores alemanes eran listos. Supongo que también podía oler la enfermedad de la chica. Lastimeramente acarició la cabeza del canino para reconfortar a ambos. Tranquila, ya estoy aquí, dijo mientras sacaba el revólver que la tal Sakura utilizó para quitarse la vida antes de convertirse en un monstruo. Ya puedes descansar, le puso el arma en la sien. Tomó un respiro y volteó a ver el rostro de la chica. Estaba sonriendo, calmada, feliz y relajada. No pudo evitar una lágrima lastimera que erraba solitaria. Después de todo, quería creer que aún seguía siendo humano. Y aunque la mitad del tiempo trataba de indagar en su humanidad, estos momentos siempre lo volvían vulnerable, lo que en cierto modo lo hacía dormir tranquilo por las noches, ya que le permitía recordarle que aún había algo del buen joven del pasado en él. Y no, el carroñero del fin del mundo que era. Apretó el gatillo. El brillo del fuego lo hubiese cegado si no hubiese salido ya el sol. Pronto, sintió como su rostro se salpicaba en rojo, mientras sentía como un calor grotesco bañaba su mano. Ya, todo está bien. No tenía ninguna herramienta para enterrarla, ni mucho menos podía darse el lujo de gastar energía en escarbar con sus propias manos. Se había lavado el rostro y las manos. Aún podía oler el cobre, lo odiaba, el día gris no ayudaba, y el canino, él era quien más lloraba una pérdida en este momento. La dejó a los pies de un árbol, recostada rodeada de vegetación. Cruzó sus brazos para acomodar su cuerpo en una pose casi reglamentaria de un funeral. Juntó sus piernas. Y con los ánimos por los suelos acarició la cabeza del canino. Se detuvo, y solo observó el cuerpo de la chica. Su cabello se balanceaba por el viento que cada día helaba más. En estos momentos, podía ver la paz en la muerte. Quisiera dejarle el revólver con el que le dio piedad, pero sabía que sería un gesto en vano, alguien le robaría el arma. Después de todo, él mismo hizo eso con el cuerpo de la otra chica. Solo esperaba que el virus pudriera su cuerpo antes que algún degenerado solitario pensara en cosas inadecuadas. Tomó un respiro y juntó sus manos en un plegaria. No estaba acostumbrado a dar una plegaria cercana, pero no haría ningún daño en esta ocasión.
Que la muerte te reciba con los brazos abiertos, reencuéntrate con tus perdidas y abraza el descanso, dio un último vistazo a la chica, mientras hacía una pequeña pausa. Vamos Bigotes, dijo mientras llamaba al perro con nombre de Gato, canino que sin dudar siguió con paso lento al joven rubio. Continuó su camino errante mientras avanzaba por las destruidas y corroídas carreteras. Con ahora un nuevo compañero. Si sus recuerdos no fallaban, cercano a esta ciudad, a las afueras había un pequeño pueblo, quizás a 10 o 20 kilómetros, era un camino largo. Pero al menos lo llevarían a alguna parte. Pudo escuchar un gruñido, por lo que volteó al perro. Notó que miraba al frente, sus divagaciones tenían que esperar, notó al otro lado del puente un grupo de quizás 9 personas. No podía distinguir sus figuras. Pero no le podía importar menos, con una palmadita en la cabeza calmó al perro, mientras con paso tranquilo y calmado continuó atravesando al puente. Notó que cuando sintieron su presencia se pusieron en guardia. Una voz masculina gritó desde el otro lado. «Alto, quédate ahí, escucho». Pero sin inmutarse continuó con su caminata a paso calmado. Pronto notó como dieron un disparo de advertencia, la bala rebotó en el suelo y rozó cerca pie. Pero no se inmutó. Notó que todos sacaron sus armas. Estaba ahora quizás a 30 metros. Ahora podía distinguir las figuras y comprendía su cautela. Eran 2 hombres, un perro de raza desconocida para él, pero era albino y de orejas negras. Se posó al frente del grupo con el afán de cuidarlos, 2 mujeres mayores y 3 chicas que jugaban en edad con los hombres del grupo. También destacaba una niña que quizás se encontraba entre los 10 y 11. Creo que no debieron disparar. Es una muy mala idea en este lugar, dijo con risitas que desconcertaron al grupo. ¿De qué hablas?, preguntó una chica de cabello rosa si su vista no fallaba. Son del este, ¿no?, dijo como si eso fuese toda la respuesta que el grupo necesitara. ¿Qué? ¿Cómo es que tú? Una chica de cabello quizás café, quizás rozando el naranja pareció sorprenderse. ¿Están disparando un arma de fuego en la ciudad, repleta de mutados?, negó con la cabeza. Debieron quedarse en el este, ahí la infección pegó más suave, ¿nos ves la cara de idiotas?, gritó el otro chico que parecía más regordete. Sus infectados no se pudren con el tiempo, pero si son más lentos y no tienen mutaciones tan severas como los de acá más al oeste, ¿de qué rayos ha? Pero un grito cual chillido rebotó con eco en los adentros de la ciudad. Luego, fueron 2 chillidos, luego 3, 4, 5. Creo que atrajeron una manada de cazadores. La ciudad está muy movida desde ayer, dijo con una sonrisa. Tenemos 10 minutos antes que nos alcancen y cuando eso suceda, tendremos al menos a 20 o 30 mutados en la zona. Con suerte, no será una pesadilla. Comenzó con un trote, le dio una señal al perro que hizo caso y le siguió el paso, luego vino una carrera y después se estaba alejando de la zona a gran velocidad. ¿Takashi, qué hacemos?, preguntó una chica de cabello negro, parecía llevar una katana o un machete, no estaba seguro Naruto de eso, en estos momentos prefería evitar convertirse en refrigerio de mutados. Mierda, chasqueó la lengua por la molestia, no estaba seguro si era un truco o no. Takashi, unos zombies, vienen corriendo por las paredes. Naruto escuchó eso, quería ver sus caras en shock, pero no planeaba regresar de vuelta los valiosos metros que logró correr para tomar distancia de la ciudad. ¿Cuántos?, preguntó mientras tomaba la palabra del rubio y le hacía unas señas al grupo para que se echaran a correr. 10, no, 14, dijo el chico gordito mientras comenzaba a correr tras del grupo, casi dejando a un lado la mira de su franco. Oh por... Vienen 2 que están utilizando sus fibras musculares para columpiarse, como dices, gritó horrorizado Naruto. Sí, ahora son 3 de esos hombres araña, mierda, esos son las pesadillas, corran. Gritó desesperado mientras aceleraba el paso. El grupo no comprendía el horror que tenía el chico por esos pesadillas, pero sí su tranquilidad pasó a pánico solo por ellos. Casi estaba seguro que no querían toparse con uno, menos con 3. Pronto, pudieron escuchar el retumbar y temblar del suelo, mientras notaban cómo el rubio parecía palidecer más. Mierda, es un tanque, gritó mientras en el horizonte frente a ellos notaban la figura de una especie de figura humanoide con músculos en los músculos, quizás de 4 metros de altura. Cargaba contra ellos a gran velocidad. Mientras notaban como solo su peso corporal hacía retumbar el suelo bajo sus pies. Al bosque rápido, gritó el chico que junto a su perro entró a los oscuros confines de la naturaleza.
Bueno gente, acá dejo este cap, ya saben que si les gustó, no se olviden de dejar un like y suscribirse que me ayuda a saber que les está gustando, comenten que los leo y respondo en los comentarios, y sin más yo me despido y los veo en un próximo video, chao. Antes de irme les daré una mala noticia para los nuevos. Y es que esta historia solo cuenta con 2 capítulos. Al igual que las demás historias, esta fue abandonada y eliminada del radar. Afortunadamente, como dije antes, pude tener los audios originales. Aunque con mala calidad. Bien, nos vemos el próximo mes, jajaja.